Capítulo 316. Asedio de la Torre Carmesí 2. En las afueras de la Torre Carmesí ya no había más pasajes ni túneles en el coral. Era solo una masa roja sólida, una superficie ininterrumpida de la extraña sustancia viva que había devorado la costa olvidada hace miles de años. Actualmente, Effie estaba parada sobre esa superficie. Varias cientos de personas estaban paradas a su lado, mirando con horror y shock la ola de criaturas de pesadilla que se acercaba. Todos sabían lo que iba a pasar una vez que llegaran a la torre, pero aún así, la vista era aterradora. Ella estaba en el centro de la primera fila de estas personas asustadas, supuestamente al mando de ellas. Con su estatura alta y figura delgada y poderosa, Effie destacaba entre el resto de los durmientes. Su armadura arcaica brillaba a la luz del sol naciente y en su hombro llevaba una capa blanca y fluida tejida con luz de estrellas. Sostenía cenit en una mano y Dask en la otra. Effie parecía una fortaleza de fuerza y determinación en el mar de miedo. Una heroína mítica que había entrado en el reino mortal desde una antigua leyenda. Pero en realidad estaba cagada de miedo. Mirando la horda rodante de horrores abominables con una expresión sombría, la cazadora bajó un poco la cabeza y convocó el casco de su armadura, que estaba coronado con una alta cresta de crin de caballo azul, y pensó: Jódeme de lado, joder, joder, joder. Todo a su alrededor, la gente temblaba. Un tonto dejó caer su arma y dio unos pasos hacia atrás, como si considerara huir. Aunque ella estaba seriamente pensando en hacer lo mismo, Effie gruñó y bramó: Mantengan su posición, desgraciados. Si alguien corre, lo mataré yo misma. ¿Cuál era el punto de correr, de todos modos? No había a dónde correr. Si iban a morir, al menos morirían como humanos. Tal como había dicho Princess. Era un poco mentirosa, pero nunca estaba equivocada. Prepárense, bastardos. Agarrando su lanza, Effie lanzó una mirada de reojo a los dos hombres que estaban a su lado. Uno de ellos era Caster y el otro era Genma. ¿Quién hubiera pensado que algún día ella y el líder de los cazadores de Gunlaug iban a luchar juntos? Extrañamente, la presencia de su enemigo del pasado ahora era extremadamente reconfortante. Sin embargo, incluso en su rostro, había indicios de miedo. La única persona que podría haber permanecido impasible en esta situación era probablemente Dufes. Ese pálido malhechor era demasiado loco o demasiado estúpido, o ambas cosas, para tener miedo de algo. Pero actualmente no estaba en ninguna parte. Effie echaba de menos al pequeño peligro. Pero Sunny probablemente estaba escondido en algún lugar oscuro o haciendo algo demasiado loco para ser confiado a alguien más. En cualquier caso, ella le deseó suerte. También se deseó suerte a sí misma. Mirando a la horda de monstruos que se acercaba, Effie esperó unos segundos y luego gritó. Primera marca. Su grito fue repetido por Seisan, quien comandaba la segunda línea, y llegó a Night en algún lugar de la tercera. El plan de la batalla era realmente simple. La primera línea tenía que contener a los monstruos, cambiando lugares con la segunda una vez que se cansaran. Mientras tanto, la tercera se encargaba de eviscerar tantas criaturas como pudieran. Pero primero, tenían que resistir la carga inicial. Nada era más importante que romper el impulso de la horda atacante. En algún lugar detrás de ella, la voz encantadora de su ídolo residente dio la orden de disparar las máquinas de asedio. Estas monstruosas máquinas fueron construidas por los artesanos y se suponía que podían perforar la armadura de las criaturas de pesadilla más fuertemente protegidas. Siempre y cuando no estuvieran caídas, por supuesto. Un extraño y melódico sonido llegó a sus oídos, y una fracción de segundo después, 6 pesadas lanzas de metal, cada una de al menos 2 metros de largo, volaron por encima de sus cabezas con una velocidad increíble. Se deslizaron por el aire y chocaron con la parte delantera de la horda, enviando trozos de quitina y arroyos de sangre al suelo.
Ella vio a uno de ellos decapitar a una criatura similar a un cangrejo gigante, el otro atravesó directamente a una mantis roja sangre y empaló a varios monstruos detrás de ella. Pero la ola de horrores no disminuyó ni un poco. Había tantos de ellos. Sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, Effie apretó los dientes y luego gritó. Segunda marca. Casi de inmediato, una lluvia de flechas cayó sobre los monstruos, hiriendo a muchos y matando a algunos. Había muchos otros proyectiles mezclados con las flechas. Algunos durmientes usaban ondas, ballestas o armas de proyectiles más exóticas. Algunos usaban sus habilidades de aspecto, que les permitían crear todo tipo de ataques mágicos, como cuchillas voladoras hechas de viento, fuego y hielo. Algunos incluso podían crear bombas llenas de esencia de alma, que detonaban en medio de los horrores avanzando y destrozaban a muchos. Pero aún así, no hubo reacción. Los monstruos solo parecían volverse más frenéticos, la furia, la locura y la sed de sangre en sus ojos brillando aún más intensamente. La segunda lluvia de flechas cayó y, poco después, 6 lanzas más disparadas desde balistas improvisadas se estrellaron contra la horda. Para entonces, las criaturas de la pesadilla ya estaban demasiado cerca de la línea del frente de los humanos como para cambiar algo. Dando un paso adelante, Effie tensó sus músculos y lanzó la lanza del cenit hacia la masa de abominaciones que se acercaba. La hermosa lanza de bronce destrozó la coraza de acero de una criatura especialmente alta y atravesó su corazón. ¿Cómo no iba a matar, potenciada por el milagroso encantamiento de la corona del amanecer? Todas sus armas y armaduras estaban siendo alimentadas por la energía cruda de estrella cambiante. Alrededor del demonio de acero, numerosas abominaciones cayeron, asesinadas de manera similar por los recuerdos lanzados por los otros durmientes. Invocando de vuelta la lanza, Effie observó cómo la primera fila de criaturas de la pesadilla caía en una zanja profunda que los artesanos habían creado apenas una hora antes. Los que se movían detrás simplemente pisaban los cuerpos de sus compañeros abominables y seguían avanzando. Pero finalmente, la velocidad de la horda disminuyó, aunque solo fuera un poco. Maldición. Prepárense. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de gritar antes de que la ola de monstruos se estrellara contra la línea de humanos. Entonces, el mundo fue consumido por nada más que locura, caos y muerte. Capítulo 317. Asedio de la Torre Carmesí, 3. Poniendo todo su peso detrás del fragmento del crepúsculo, Effie se apoyó en el escudo y apretó los dientes. Un momento después, un golpe monstruoso cayó sobre él, lo suficientemente fuerte como para convertir la piedra en polvo. Pero a diferencia del maravilloso eco de Sani, ella no estaba hecha de piedra. En cambio, Effie estaba hecha de algo mucho más resistente. Empujando con todas sus fuerzas, sintió la onda de choque del impacto recorrer todo su cuerpo y luego disiparse en el suelo. Sus huesos crujieron, pero se mantuvieron unidos. A pesar de la terrible presión, ella también se mantuvo firme. Un momento después, Effie gruñó y empujó aún más fuerte, lanzando hacia atrás al centurión de caparazón que se había estrellado contra ella un par de centímetros. Simultáneamente, su lanza salió de detrás del escudo y perforó el quitinoso negro, hundiéndose profundamente en la carne del monstruo. Lo retorció y le cortó la columna vertebral, luego golpeó su hombro contra el fragmento del crepúsculo, enviando el enorme cadáver volando fuera de la hoja de bronce. Justo a tiempo. Un segundo después, y el bastardo alto la habría atravesado con una de sus guadañas desde arriba. Pero tan pronto como el centurión cayó al suelo, otra abominación ya estaba ocupando su lugar, con una terrible mandíbula salivante y ojos furiosos que ardían de locura. Maldición. Alrededor de Effie, los cuerpos de humanos y criaturas de pesadilla estaban entrelazados en un revoltijo ondulante, sangrante y rugiente.
Garras y armas de acero se alzaban y caían, enviando chorros de sangre, astillas de hueso y trozos de carne al suelo. Los gritos de miedo, dolor y furia se mezclaban con el indescriptible aullido de la horda de pesadillas en una cacofonía litúrgica de muerte. En este instante, notó que uno de sus compañeros cazadores lanzaba el cuerpo de una araña de hierro que había saltado sobre él con un golpe atronador de su escudo, un golem de piedra mordiendo la cabeza de alguien con sus terribles colmillos dentados, una gigantesca ciempiés envolviendo su largo cuerpo segmentado alrededor de un humano que gritaba y hundiendo sus 100 patas en su armadura derretida. Entonces, ya no tuvo más tiempo para mirar. Alto. Alto, vosotros, desgraciados vagabundos. Dando un paso adelante, esquivó un tajo aterrador de la guadaña de una criatura parecida a una mantis de 3 metros de altura y golpeó el borde de su escudo en la pierna de la cosa abominable. La delgada extremidad prácticamente explotó, enviando al monstruo al suelo, justo sobre la hoja de su lanza, que voló hacia arriba y convirtió la cabeza de la mantis en una mancha roja. Antes de que la criatura cayera al suelo, Effie ya había girado, recibiendo una lluvia de golpes en su pesado escudo. Su lanza se lanzó desde detrás de él, perforando el cuerpo del atacante a través del corazón. Flor de sangre. Effie contuvo la respiración y pateó al primate podrido en el pecho, haciéndolo volar hacia atrás antes de que demasiado del maldito polen escapara de la herida. El cuerpo del anfitrión de la flor de sangre chocó con otro monstruo y explotó en trozos sangrientos por la fuerza del impacto. Has matado a... Al notar una sombra moverse a su derecha, Effie giró y empujó su lanza hacia adelante. Pero en el último momento, la retiró. La punta de la hoja de bronce se detuvo a solo unos centímetros de la cara de otro humano. Por una fracción de segundo, se miraron el uno al otro, Effie con confusión, el joven vagamente familiar con miedo tardío. Entonces, una sombra masiva se movió detrás de él y la cabeza del joven se separó repentinamente de sus hombros en un chorro de sangre, cortada limpiamente con un solo golpe de la hoja de un demonio de metal. Maldición. Effie miró hacia arriba al terrible ser. Pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, algo chocó contra ella desde el costado, enviando una ola de dolor a través de su cuerpo. Con un gruñido, se deslizó sobre el coral ensangrentado y torció su torso para poner la espada del crepúsculo entre ella y el atacante. Una mirada rápida le permitió a Effie saber que su armadura todavía estaba intacta, aunque apenas. El punto de impacto estaba cubierto de ácido hirviente que estaba mordiendo el metal, tratando de quemarlo. Gracias a la mejora del fragmento del amanecer, sin embargo, la coraza permaneció indemne. Cambió su peso, preparándose para desviar el próximo ataque del gigantesco ciempiés. Antes de que pudiera hacerlo, sin embargo, algo pesado aterrizó en su espalda, tratando de hundir sus dientes en su cuello. Sintió gotas de sangre corriendo hacia su pecho. Un gruñido furioso escapó de su boca. Arrojando el fragmento cenit a la boca del ciempiés cargando y prácticamente cortando el cuerpo de la criatura a lo largo, estiró su mano liberada hacia atrás, agarró al monstruo que intentaba morderle la cabeza y lo arrojó al suelo. El cuerpo de la abominación golpeó con suficiente fuerza como para hacer que el coral se agrietara. Solo para asegurarse de que el bastardo estaba muerto, pisoteó con su pie, destrozando la cabeza del maldito en pequeños pedazos. Pero tan pronto como lo hizo, 4 más ya estaban a su alrededor, sus garras y colmillos afilados deseando probar su sangre. Bajando el fragmento del crepúsculo sobre uno de ellos, Effie sonrió, luego giró y convocó su lanza de vuelta. Con sangre brotando de su herida en el cuello, esquivó una poderosa garra y rió. Malditos. Están tratando de comerme. Ja, 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 veamos quién se come a quién, tontos. A su alrededor, la primera línea del ejército del soñador se estaba desmoronando lentamente bajo la presión de la horda de pesadillas. Muchos de ellos ya estaban muertos y más estaban muriendo cada segundo. Sus cuerpos eran destrozados y devorados, desapareciendo en la masa de monstruos como el rocío de la mañana.
Esa vista era tan desgarradora y escalofriante que la mente simplemente se negaba a procesarla. Y sin embargo, los durmientes de la primera línea, aquellos que poseían los aspectos de combate más poderosos y los mejores recuerdos, habían logrado su objetivo. Detuvieron la devastadora ola de abominaciones en seco y la ataron con sus espadas y sus vidas. La horda no logró arrasar por completo al ejército humano, aniquilándolo sin siquiera disminuir la velocidad. Además de eso, la masacre no fue unilateral. Por cada humano muerto, varios seres de pesadilla resultaron heridos, aplastados y cortados en pedazos. Arduamente y a un gran precio, la primera línea se estaba reformando, los sobrevivientes del primer ataque se reunieron alrededor de 3 campeones. Ellos eran Efi, Gemma y Caster. Con cada uno de ellos convirtiéndose en un bastión en el mar de monstruos y reuniendo luchadores a su alrededor, el avance de la horda se detuvo. Cualquier criatura que logró pasar fue encontrada y eviscerada por los durmientes de la segunda línea, liderados por Seisan. Y a lo largo de todo eso, los arqueros y las máquinas de asedio de la tercera línea nunca dejaron de disparar. Capítulo 318. Asedio de la Torre Carmesí, 4. Defiendan su posición, miserables. Si alguien huye, los mataré yo mismo. Al escuchar la voz de Efi, Kai se estremeció y se obligó a apartar la vista de la terrible visión de la horda de abominaciones pesadillescas. Mirando hacia abajo, vio que su mano temblaba y la cerró en un puño. Tenía que calmarse de alguna manera, o su puntería iba a sufrir. Eso no serviría. Pero, honestamente, como se suponía que una persona no iba a estar aterrorizada cuando un mar literal de criaturas pesadilla, cada una más fuerte y mortal que cualquier cosa que alguien debería enfrentar, se acercaba tan rápido? Kai se enorgullecía de superar cosas como el miedo escénico y la ansiedad social, así como de salir adelante en muchas situaciones desagradables con gracia y elegancia, sin mencionar que había logrado sobrevivir en la ciudad oscura durante 3 largos años sin perder su humanidad. Pero esto era demasiado. ¿Qué diría Sunny? Pensando en su amigo espinoso pero adorable, Kai no pudo evitar sonreír un poco. Probablemente algo como, una horda de criaturas de pesadilla. Sí, conocí una hace unos días. Todos murieron cuando estornudé, sin embargo. Lo más extraño era que estaría diciendo la verdad. Si Kai decidiera profundizar, descubriría algo en la línea del estornudo de Sunny causando una avalancha masiva que acabó con todos los monstruos. O más probablemente, que su estornudo había despertado alguna criatura antigua y mucho más aterradora, que luego procedió a devorar a todos los monstruos antes de dirigir su mirada hacia Sunny mismo. Así era Sunny. Impredecible. Extrañamente, estos pensamientos lograron calmar a Kai. Solo lamentaba que el astuto y lindo bribón no estuviera cerca para tranquilizarlo en persona. Mirando fijamente a la horda que se acercaba, suspiró y apretó con más fuerza su arco. El coral se inclinaba hacia abajo en el lugar donde Changing Star había elegido enfrentar a los guardianes del Spire. Debido a eso, la posición de la tercera línea era más alta que las otras dos, lo que les permitiría seguir disparando mucho después de que Efi y el resto se hubieran enfrentado a las criaturas de pesadilla en combate cuerpo a cuerpo. En teoría. A su alrededor, aquellos durmientes que tenían recuerdos o habilidades de aspecto adecuado se estaban preparando para disparar, esperando su orden. Los artesanos sobrevivientes y sus asistentes estaban ocupados cargando las 6 poderosas balistas que habían transportado desde la ciudad oscura y que habían montado la noche anterior. La vista de las poderosas máquinas de asedio hizo que Kai suspirara con nostalgia. Tal vez iban a sobrevivir a esta batalla, después de todo. Primera marca. Tan pronto como el grito de Efi llegó a sus oídos, se volvió hacia los artesanos y les hizo una seña con la mano, dándoles la señal de disparar. Un segundo después, 6 pesadas lanzas brillaron en el aire y se estrellaron contra la pared de monstruos. Muchos de ellos fueron eviscerados,
pero estas pérdidas eran como una gota de agua en el mar de oscuridad. Kai apretó los dientes. Segunda marca. Ahora, Mientras su voz melódica se deslizaba sobre la tercera línea del ejército de soñadores, él tomó su arco y apuntó. En el mundo real, el tiro con arco era el pasatiempo favorito de Kai. No la habilidad práctica de disparar un arco que se enseñaba a muchos en la escuela, sino la antigua práctica conocida como kyudo, que era más un ritual meditativo que un verdadero arte de batalla. Su naturaleza ordenada, filosofía tranquila y movimientos repetitivos apelaban a algo profundo dentro de él. Cuanto más estresado estaba Kai, más practicaba. ¿Quién sabía que algún día tendría que depender de su puntería para sobrevivir? No es que apuntar a una horda literal de monstruos fuera difícil. Al menos no tenía que preocuparse por fallar un tiro con la flecha de sangre. Soltando la cuerda, Kai observó cómo la flecha negra se deslizaba por el aire y se clavaba profundamente en el cuerpo de un demonio de caparazón alto. Su punta de hueso perforó la armadura de metal de la terrible criatura con facilidad. No solo era de la clase ascendida en sí misma, sino que también estaba mejorada por la Lady Nifais. Muy pocas criaturas podían resistir sus ataques. sigan disparando. Maten a tantos como puedan. El demonio se tambaleó y luego cayó al suelo. Kai sintió la debilidad que lo invadía cada vez que invocaba el recuerdo mórbido disiparse, y volvió a llamar a la flecha de sangre. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de hacer su segundo disparo antes de que la ola de abominaciones se estrellara contra la línea de durmientes. Por un segundo, Kai quedó atónito ante la aterradora vista. La escala de la masacre que estaba sucediendo debajo de él era demasiado vasta para comprender. Su corazón se contrajo instantáneamente, lleno de preocupación por Effie y todas las demás personas que conocía. Con una mueca desesperada torciendo su rostro, Kai apuntó y disparó de nuevo. Y luego lo hizo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Todos a su alrededor estaban haciendo todo lo posible para matar tantas criaturas de pesadilla como pudieran. Flechas, proyectiles mágicos y pesadas lanzas lanzadas por las balistas llovían sobre la horda espantosa, cegando innumerables vidas. Pero no fue suficiente, ni siquiera cerca. Al ver a tantas personas ser destrozadas y devoradas mientras trataban de protegerlo a él y a los otros arqueros, Kai no pudo evitar desear poder hacer más. Si tan solo pudiera volar y obtener un mejor tiro, si tan solo pudiera acercarme más. Pero no podía. Mientras otros se perdían por completo en la batalla, Kai tenía que mantener la cabeza fría. Después de todo, era responsable de la tercera línea del ejército del soñador. Las vidas de todos estos jóvenes dependían de él. Por eso mantuvo sus ojos en el implacable cielo gris. A solo unos metros por encima de ellos, casi invisible en la brillante luz del amanecer, una vasta red hecha de afilado alambre de hierro se extendía sobre el campo de batalla. El alambre para esta red fue recolectado en el laberinto, de esas áreas donde se sabe que anidan arañas de hierro, y fue moldeado en la barrera aérea por los artesanos. Estaba destinado a protegerlos de las aterradoras criaturas que podían caer en cualquier momento desde los cielos. Después de todo, la Torre Carmesí no solo tenía un terror y una horda de guardianes. También tenía sus mensajeros. Capítulo 319. Asedio de la Torre Carmesí, 5. Preparen sus arcos. Apunten. Aguanten. Las palabras de Kai estaban destinadas a mantener la moral de sus tropas más que a servir como instrucciones reales. Para decir la verdad, no tenía que hacer mucho, al menos no todavía. No había tales cosas como descargas coordinadas cuando se trataba de arqueros, todos tenían que enviar una flecha tras otra hacia la masa hirviente de criaturas de pesadilla, tan rápido como pudieran. Él también tenía que hacer lo mismo. En el suelo cerca de él, varios carcaj llenos de flechas esperaban su turno.
Kai disparaba sin descanso, alternando entre usar la flecha de sangre y las flechas mundanas. Tomaba tiempo para que la memoria espantosa regresara a sus manos, así que tenía que usar algo más en el intermedio. Un buen arquero debía ser capaz de disparar 12 veces en un minuto. Uno excelente, el doble de eso. Apretando los dientes, Kai sacó su arco, apuntó, contuvo la respiración y disparó. Cada movimiento tenía que ser eficiente, rápido y preciso. Tan pronto como un disparo estaba hecho, otro comenzaba inmediatamente. Sacar, apuntar, soltar. Sacar, apuntar, soltar. Repetir, y repetir, y repetir. En estos momentos, se había convertido en algo menos humano y más en una máquina de batalla metódica que funcionaba a toda velocidad sin detenerse ni por un momento. Puso una flecha en el ojo de una terrible abominación que parecía una serpiente gigante hecha de algas y carne podrida. Otra atravesó el pecho de un primate bestial masivo y lo empaló en el caparazón de una criatura similar a una mantis. La tercera mordió el cuello de la mantis y bebió ávidamente su sangre contaminada, haciendo que el monstruo tropezara y cayera. Kai sentía como si se estuviera ahogando. En el mundo real, los arqueros siempre eran retratados como guerreros ágiles y gráciles, alguien que destacaba en agilidad y velocidad en lugar de fuerza bruta y poder físico. Eran hermosas doncellas, jóvenes elegantes y astutos pícaros. Tal vez por eso había sido atraído por el tiro con arco, para empezar. La realidad, sin embargo, no podía estar más lejos de la verdad. Se necesitaba mucha fuerza para tensar la cuerda de un arco de combate. El peso de tensión de un buen arco era de hasta 50 kilogramos, en promedio. 20 veces el peso de una espada. Y los arcos de memoria como el suyo eran mucho más monstruosos. Nunca fueron diseñados para humanos mundanos, por lo que tensar esa cuerda cada pocos segundos quemaba su resistencia en cuestión de minutos. Muy pronto, los músculos de Kai gritaron de dolor, y sus pulmones parecían estar en llamas. Pero no podía detenerse, tenía que seguir disparando, sin importar qué. Sigue adelante. Dibuja, apunta. Aguanta. ¿Cómo podía permitir que este dolor insignificante, este agotamiento no merecido lo frenara cuando allá abajo, tantos humanos morían en agonía para mantener al enemigo alejado de la línea de arqueros? Al soltar otra flecha, Kai inhaló un aliento ronco y miró hacia arriba, casi por costumbre. Sin embargo, esta vez, su mirada se detuvo en los indiferentes cielos grises. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. En algún momento, 5 puntos negros aparecieron en lo alto del campo de batalla, volando en un círculo perfecto y espeluznante sobre él. Un escalofrío recorrió la espalda de Kai. Mensajeros. 5 monstruos caídos observaban la masacre que ocurría debajo de ellos con una indiferencia vil. Aunque no podía ver claramente sus formas aterradoras, Kai podía sentir de alguna manera su mirada. ¿Por qué no están atacando? Como si respondiera a su pregunta, un punto más pequeño apareció desde las nubes y cayó a través del círculo creado por los mensajeros. Y luego, otro. Y otro. Justo un segundo después, innumerables criaturas de pesadilla se precipitaron desde los cielos grises y se lanzaron hacia abajo, acercándose rápidamente al suelo. Eran tantos que su masa se asemejaba a una columna negra y giratoria de un colosal tornado. Kai tembló. Su rostro palideció. Sin embargo, no permitió que el miedo le impidiera cumplir con su deber. Escuadrones hacia el cielo. Apunten alto. En este punto, se suponía que aproximadamente la mitad de los durmientes en la tercera línea debían cambiar su atención y repeler la amenaza aérea. Sin embargo, absortos en la batalla que estaba sucediendo debajo, la mayoría de ellos no escucharon ni entendieron sus palabras. Kai hizo una mueca. Y luego, su voz clara y encantadora resonó de nuevo en todo el campo de batalla, esta vez atravesando fácilmente el estruendo y la confusión de la terrible lucha.
Hacia el cielo. Escuadrones. Apunten alto. Esta era la voz que había usado para cantar las notas más difíciles frente a cientos de miles de personas. Solo los muertos no podían escucharla. Devueltos a la realidad por su voz, los arqueros apuntaron rápidamente al cielo. Justo a tiempo. Kai soltó la flecha de sangre, luego la vio volar hacia arriba y golpear a una de las abominaciones aladas en el pecho. El monstruo convulsionó y cayó verticalmente, golpeando los afilados alambres de la red de hierro con un sonido repugnante. Un temblor recorrió toda la red y gotas de sangre negra cayeron al suelo. Extendiendo su mano para agarrar una flecha mundana, Kai tuvo un momento para contemplar la vista del enjambre descendente. Por un momento, su corazón fue apretado por la desesperación. Había tantas criaturas de pesadilla voladoras que era imposible contarlas todas. Entre el enjambre de horrores estaban las langostas gigantes que había combatido antes, abominaciones masivas con fauces hambrientas y alas parecidas a las de un murciélago, aves repulsivas con tentáculos carnosos que crecían debajo de sus plumas pálidas y muchas más. Horrores que nunca había visto y que nunca podría haber imaginado. Y sobre ellos, 5 puntos negros seguían girando en el cielo. Poniendo la flecha en la cuerda de su arco, Kai desterró el miedo y la duda de su corazón y la tensó. Luego, apuntó al más cercano de los abominables y lo hizo morir con su voluntad. Un momento después, su flecha golpeó al ser justo en el ojo. La mayoría de los arqueros a su alrededor ya habían cambiado de objetivo. Solo las tripulaciones de las máquinas de asedio y aquellos con habilidades y recuerdos inadecuados para disparar hacia arriba continuaron bombardeando a la horda de pesadilla con proyectiles mortales. Los más rápidos de los monstruos descendentes fueron eviscerados y pronto una lluvia de cadáveres cayó sobre la red de hierro. Sin embargo, algunos afortunados habían evitado las flechas y se lanzaron a devorar a los humanos que estaban en el suelo. Kai contuvo la respiración cuando el primero de ellos golpeó los cables de hierro a toda velocidad. ¿Y si la red se rompía? Pero no lo hizo, al menos por ahora. Los artesanos habían hecho bien su trabajo. En cambio, la criatura fue instantáneamente cortada en pedazos, su cuerpo desintegrándose en una lluvia de sangre y trozos de carne extrañamente simétricos. La vista era morbosamente fascinante. Gracias a los dioses. Al intentar tomar otra flecha, Kai no encontró nada más que vacío. Mirando hacia abajo confundido, vio que sus carcajes estaban vacíos. He usado tantas. Antes de que tuviera tiempo de procesar ese pensamiento, sin embargo, alguien ya había arrojado 2 carcajes frescos en el suelo frente a él. Recogiendo una flecha con dedos adoloridos, Kai inhaló por los dientes y levantó su arco. Dibuja. Apunta. Aguanta. Capítulo 320. Asedio de la Torre Carmesí, 6. Dibuja. Apunta. Aguanta. Justo cuando Knight gritó estas palabras, Aiku tropezó y cayó. El paquete de flechas que llevaba en brazos se esparció por el suelo. ¡Ay! Recogiendo flechas del coral, apresuradamente las juntó y corrió hacia el arquero más cercano, colocándolas cerca de sus pies. En esta batalla, el papel de personas como ella, aquellos que eran demasiado débiles para luchar y no poseían un aspecto útil, era simultáneamente el más simple y el más caótico. Se les encargó suministrar a los durmientes que participaban en la batalla todo lo que necesitaban, ya fueran flechas, pernos de ballesta, piedras para sus ondas o cualquier otra cosa. Había varios equipos de corredores haciendo diferentes cosas. Inicialmente, se suponía que ella ayudaría a llevar a los heridos de las primeras y segundas líneas al hospital improvisado en la parte trasera de la formación. Allí, algunos con habilidades de aspecto relacionadas con la curación esperaban, listos para ayudar. Su amigo Steve era uno de ellos. Pero resultó que no había muchos heridos en esta batalla. La mayoría simplemente moría en el acto. Así que se quedó sin nada que hacer y terminó aquí,
ayudando a suministrar a los arqueros. Acababa de llevar 2 Carcaja Knight y estaba en camino. Espera, ¿qué tan loco fue eso? Tratando de recuperar el aliento, Aiko miró a su alrededor y tembló. Esto es una locura, es una locura. La escena frente a ella era demasiado extraña para ser verdad. Varios cientos de durmientes estaban sitiados por una horda de criaturas de pesadilla en el suelo, mientras que otras caían sobre ellos desde arriba. Todo eso frente a una fea e interminable torre de coral carmesí. Seguramente, estaba soñando. Por supuesto que lo estás. Esto es el reino de los sueños, tonta. Y sin embargo, lo más extraño de todo era que estaba atrapada en toda esta locura con nada menos que Night Nightingale, el impresionantemente hermoso ídolo cuyos carteles colgaban en las paredes de la mayoría de las chicas de su edad en casa. A pesar de que los dos se conocían desde hace más de un año e incluso, tenían una relación amistosa, este hecho fue el que empujó el surrealismo de la situación al límite. Este era exactamente el tipo de sueño extraño que tendría una adolescente como ella. Justo cuando pensaba en eso, alguien cayó al suelo a pocos metros de ella. Girando la cabeza hacia el sonido de una maldición ahogada, Aiko vio a Steve y otro durmiente llevando una rudimentaria camilla. En ella había una joven, cubierta de sangre y pálida como un fantasma, su armadura de cuero destrozada y a punto de disiparse. Un momento antes, el compañero de Steve había caído. Parecía que él mismo estaba herido, aunque no demasiado grave. Corriendo hacia ellos, Aiko tomó el control y ayudó al amplio gigante a mantener la camilla nivelada. Llevar ese peso con su diminuto cuerpo no era fácil, pero apretó los dientes y perseveró. Juntos, se apresuraron hacia la parte trasera de la formación. En el camino, tuvieron que correr más allá de los arqueros desesperados y las tripulaciones exhaustas de las máquinas de asedio, que lentamente pero seguramente se quedaban sin las lanzas masivas para arrojar a la horda enloquecida. Por lo que parecía, las cosas no iban bien para el ejército del soñador. Abajo, la primera línea estaba en proceso de ser completamente destrozada. 3 islas de resistencia aún persistían en el mar de monstruos, pero Aiko no sabía cuánto tiempo más podrían resistir esas pobres personas. La segunda línea también estaba ahora enredada con las criaturas de la pesadilla. El plan inicial había sido que estas dos fuerzas intercambiaran posiciones para dar tiempo a los guerreros exhaustos para descansar, pero ahora eso nunca iba a suceder. Arriba, cada vez más cadáveres caían sobre la red de hierro invisible. A pesar de eso, el número de abominaciones voladoras no parecía disminuir en absoluto. Los cables de metal gemían, teniendo que soportar cada vez más peso. ¿Todos vamos a morir? Sintiendo un frío temor que se extendía por su cuerpo, Aiko tembló e involuntariamente giró la cabeza hacia el punto más alto del campamento del ejército del soñador. Allí, en un montículo saliente de coral carmesí, vio 3 figuras. Una era la propia Santa Nífais. La otra era su oráculo ciego. Y el tercero. Espera, ¿qué hace ese tipo allí? El tercer personaje no era otro que Sani, el extraño joven que la había metido en este lío desde el principio. Después de unirse a la facción de la Estrella Cambiante, Aiko aprendió rápidamente quiénes eran las personas importantes y qué posiciones ocupaban en la cohorte de la Dama Brillante. El papel de cada uno era claro y fácil de entender. Excepto por Sani. Era completamente incierto qué papel desempeñaba ese joven pálido. La gente parecía considerarlo miembro de la cohorte de la Dama Nífais, pero Sani siempre insistía en que no lo era. Se creía que era un luchador competente, pero en realidad nadie lo había visto pelear. La mayoría de la gente lo conocía por su tendencia a mantenerse apartado, sus fanfarronadas ridículas y su actitud despreocupada. Lo respetaban por ser el explorador de la Estrella Cambiante y lo consideraban en su mayoría inofensivo. Sin embargo, Aiko no pensaba que Sani fuera inofensivo.
Lo había visto aparecer desde las sombras y matar al guardia que la había estado estrangulando con un movimiento relajado, como si se deshiciera de un insecto. En su mente, Sunny era muy misterioso. Era una carta salvaje. Al verlo con Lady Nifais ahora, de repente sintió una pequeña esperanza. Tal vez Changing Star tenía un plan. Tal vez iban a sobrevivir, después de todo. Aiko. Mueve tus piernas cortas más rápido, por favor. Frunciendo el ceño ante el comentario de Step, ella miró al suelo y se concentró en no retrasar a su amigo gigante. Pronto, llegaron al hospital y colocaron la camilla en la mesa improvisada. Step corrió a buscar sus herramientas. Pero era demasiado tarde. La joven en la camilla ya estaba muerta. Aiko permaneció quieta por un momento, mirando al suelo. Después de un rato, Step la tocó con cautela en el hombro. Oye, ¿estás bien, chaparrita? Se limpió la cara y luego asintió. Sí, estoy bien. Pero tengo que irme. Esas flechas no se van a llevar solas. Step se quedó un rato, luego intentó sonreír. De acuerdo. Cuídate. Ella sonrió y asintió de nuevo. Sí. Tú también mantente a salvo. Con eso, Aiko se dio la vuelta y corrió fuera de la tienda. Afuera, la batalla solo se estaba volviendo más feroz. Capítulo 321. Asedio de la Torre Carmesí, 7. Sunny se paró en la cima de un alto montículo de coral, observando la batalla que se libraba debajo. Había una ligera fruncida en su ceño, pero sus ojos estaban tranquilos. El ejército soñador estaba sitiado por dos lados. Una horda de abominaciones devoraba lentamente su línea frontal, mientras que otra había descendido sobre ellos desde arriba, detenida por ahora por la vasta red de afilados alambres de hierro. Era como una escena de una pesadilla febril. Cada segundo, los humanos morían, destrozados por las garras y colmillos de la aterradora horda de monstruos. Sus gritos y lamentos se fusionaban con los aullidos rugientes de las criaturas de la pesadilla en una ola ensordecedora de ruido disonante. Esa ola lavaba el coral carmesí, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Apartando la vista del rostro ensangrentado del campo de batalla, Sunny miró a Nifais. Estrella Cambiante estaba sentada en el suelo. Su rostro estaba tranquilo y sus ojos cerrados. En su frente, la gema del fragmento del amanecer ardía con una furiosa luz blanca, alimentando a cientos y cientos de recuerdos con poder crudo. Parecía estar en las profundidades de una profunda meditación, aparentemente sin verse afectada por la horrible devastación que estaba sucediendo debajo de ellos. Casi estaba parada a su lado, mirando al suelo. Su mano descansaba en la empuñadura del bailarín silencioso. Los otros dos ecos de la chica ciega habían estado con la primera línea del ejército durante el ataque inicial, para entonces ya habían sido destruidos. Sunny quería decir algo, pero luego pensó mejor. El tiempo para conversaciones había terminado. En cambio, se enfrentó al espiral carmesí. Su mirada se detuvo en él por unos momentos, luego se deslizó de regreso a la terrible vista de la matanza. Esforzando la vista, Sunny intentó distinguir las figuras de Effie y Kai en la formación caótica del ejército del soñador. No mueran todavía, tontos. Abajo, rodeada por aquellos guerreros de la primera línea que aún se aferraban tercamente a la vida, Effie había olvidado hace mucho tiempo todo lo demás excepto la lucha y la sangre. El alcance del mundo se había reducido a los confines sofocantes de la furiosa batalla, consumiendo tanto el pasado como el futuro. Solo existía el presente, y el presente consistía en nada más que violencia y muerte. Y matar, por supuesto. Con una sonrisa loca en su rostro ensangrentado, se enfrentó a una abominación tras otra, aplastándolas, rompiéndolas y despedazándolas. Su cuerpo alto y delgado se había convertido en una máquina de batalla letal, moviéndose con una velocidad feroz y un poder devastador, una precisión mortal y una voluntad asesina. Tanto Zenith como Dusk se comportaban como extensiones naturales de sus extremidades,
alternando entre el ataque y la defensa para cegar una vida profana tras otra. Su armadura había sido perforada varias veces, pero ella no le prestó atención. No importaba. Lo único que importaba era matar tantas criaturas de pesadilla como fuera posible, para aniquilar a tantos de esos monstruos odiosos como pudiera. Sus cadáveres se acumulaban, cubriendo el coral carmesí con una masa sangrante e ininterrumpida de carne rota. Después de un tiempo, Effie tuvo que empezar a mirar cuidadosamente por donde pisaba. A pesar de eso, el número de abominaciones no mostraba signos de disminuir. Era como si la horda fuera interminable e ilimitada. Pero ella no tenía miedo. De hecho, Effie se estaba divirtiendo. Oh, esto era tan emocionante. Esquivando una garra cerrada, se lanzó hacia adelante y aplastó la caja torácica de un monstruo atacante con el borde de su escudo, luego usó el impulso restante para empalar a otro en su lanza. Sin tiempo para recuperar su arma y girar, usó el eje de la lanza del cenit para desviar un golpe de una poderosa pinza de un carroñero de caparazón y pateó al animal con ferocidad, destrozando la armadura de adamanto de su caparazón. Otros durmientes estaban luchando a su alrededor, usando a la temible cazadora como ancla en el mar de la muerte. Todavía estaban resistiendo, todavía respirando. Dos otras islas de resistencia se habían formado alrededor de Gemma y Caster, quienes también estaban en las garras del trance de la batalla. El orgulloso legado se había convertido en un torbellino de acero fantasmal, eviscerando cualquier criatura que se atreviera a acercarse a él. Sus movimientos eran tan rápidos que la sangre de sus enemigos ni siquiera podía caer al suelo. Como resultado, Caster estaba constantemente rodeado por una nube de niebla roja. El cazador experimentado luchó con astucia y habilidad, enviando una abominación tras otra al abrazo de la muerte. Cualquier herida que aparecía en el cuerpo de Gemma desaparecía pronto, sin dejar ni rastro. Numerosas criaturas temibles habían sido abatidas por su mano, incapaces de hacerle daño al hombre alto. Y sin embargo, los humanos estaban muriendo. Uno tras otro, caían, dejando menos y menos guerreros para contener la horda glotona. Mientras Effie luchaba, un pensamiento repentino entró en su mente, enviando un ligero escalofrío por su cuerpo. Pesado. Ese maldito escudo es tan pesado. Estaba empezando a cansarse. Kai había perdido la cuenta del número de monstruos que había matado. Debido al constante ciclo de perder sangre y recuperarla mágicamente, se sentía un poco mareado. Afortunadamente, aún no había fallado un disparo, quizás, y pudo seguir disparando. Cada vez más cadáveres caían sobre la red de hierro, su sangre fluyendo sobre las personas debajo. Era como si ahora estuvieran luchando bajo la lluvia. Una lluvia roja y fétida de sangre. Sangre, sangre, sangre. No importaba dónde mirara, no veía más que sangre. Estaba harto de eso. Apretando los dientes, Kai volvió a sacar su arco, apuntó entre dos criaturas muertas sobre él y envió una flecha volando. Has matado a un despertado. Se les estaban acabando las flechas. Las máquinas de asedio también se estaban quedando sin lanzas. Y los malditos mensajeros seguían dando vueltas en lo alto, ni siquiera intentando descender. ¿Por qué? ¿Por qué no están atacando? Mirando hacia abajo, Kai trató de recuperar el aliento y murmuró. Maldición. ¿Por qué estaba tan oscuro? No podía ver dónde estaban sus carcajes. Algo cambió en su mente y luego parpadeó. Mirando hacia arriba de nuevo, Kai se dio cuenta de que toda la red ahora estaba cubierta de cadáveres. Había tantas criaturas de pesadilla muertas que formaban una alfombra macabra que velaba el campo de batalla del sol. Ahora no había mucha luz del día filtrándose a través de la red, y se estaba oscureciendo cada vez más con cada segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. No por la oscuridad profunda, sino porque Kai de repente escuchó los alambres de hierro gemir bajo todo ese peso. Casi como si estuvieran demasiado tensos y al borde de romperse.
La red protectora iba a romperse pronto. Su rostro palideció. ¿O no? En la alta colina de coral carmesí, Estrella Cambiante abrió repentinamente sus ojos y miró a Sunny. Es hora. Capítulo 322. Asedio de la Torre Carmesí, 8. Las cosas pasaron de ser terribles a desesperadas para el ejército del soñador. La primera línea casi había desaparecido, y la segunda ahora estaba completamente envuelta por la horda de criaturas de pesadilla. Seisan todavía se mantenía firme, pero apenas. Los arqueros bajo el mando de Calle estaban haciendo todo lo posible para eviscerar tantos monstruos como pudieran, pero con su atención dividida entre los que estaban en el suelo y los que se lanzaban sobre la red de hierro desde arriba, los resultados no eran tan devastadores como lo habían sido durante la etapa inicial de la batalla. También se estaban quedando sin flechas y municiones. Las máquinas de asedio se estaban desintegrando lentamente bajo la presión de tantos disparos consecutivos. La gente estaba cansada. Y la red de hierro misma parecía que iba a romperse pronto. Estaba cubierta con una alfombra de criaturas de pesadilla muertas, sumergiendo el campo de batalla en un crepúsculo tenue. Con cada minuto, ese crepúsculo se volvía más oscuro y más oscuro. La formación humana parecía estar balanceándose al borde del colapso. Fue en ese momento que Nifais, que había estado meditando tranquilamente durante todo eso, de repente abrió los ojos. En ellos, dos llamas blancas deslumbrantes ardían. Su rostro pálido se iluminó con esta radiante luz, como el de una criatura celestial despiadada. Girándose hacia Sunny, ella permaneció en silencio por un momento y luego dijo: Es hora. Él suspiró. De hecho, era hora de que los dos entraran en la refriega y desempeñaran sus roles. Mientras Ned se levantaba y convocaba su espada, flexionaba sus hombros y estiraba su cuello. Sin embargo, la Midnight's Chart permanecía oculta en las profundidades del Shadow Core. Sunny miró a Cassie, vaciló por unos segundos y luego sonrió. Oye, Cass, supongo que nos veremos al otro lado. Se quedó un poco más, luego asintió lentamente y se alejó. No mueras. Suspiró. Supongo que es mi turno. Juntos, él y Nifais caminaron hacia el borde del montículo de coral y saltaron, dejando a la chica ciega sola en la cima. Aterrizando suavemente en el suelo, Sunny saludó a Ned y dijo en un tono tranquilo: Iré primero. Buena suerte. Con eso, se giró en dirección al campo de batalla y respiró profundamente. Frente a él, el ejército de los soñadores luchaba desesperadamente entrelazado con la horda de pesadillas en la oscuridad proyectada por la red de alambres de hierro que gemía. Todo el campo de batalla se había convertido en un reino de sangre, muerte y sombras. Cuanto más se acumulaban los cadáveres en la red, más profunda y oscura se volvía la sombra. Ahora este era el territorio de Sunny. Al adentrarse en la oscuridad, de repente se volvió casi invisible. Las sombras lo abrazaron como uno de los suyos, ocultando su figura y movimientos. Velado por su abrazo, fortaleció su voluntad y se lanzó hacia el campo de batalla. Avanzando, Sunny corrió más allá de la tienda del hospital improvisado donde un grupo de personas supuestamente estaba tratando desesperadamente de salvar a aquellos pocos afortunados que habían logrado recibir una herida no letal. Sin embargo, en este momento, la tienda estaba parcialmente derrumbada y sumida en el caos. Una de las criaturas de pesadilla voladoras había logrado de alguna manera colarse debajo de la red y ahora estaba causando estragos en su interior, su cuerpo negro atravesado por varias flechas, pero aún lleno de un poder mortal. Sunny pasó por allí sin mirar atrás. Pisando las sombras más profundas y oscuras, corrió más allá de la línea de máquinas de asedio y notó la pequeña figura de Aiko ayudando a un artista exhausto a cargar una última lanza en posición. La lanza de acero era claramente demasiado pesada para la delicada niña, pero ella la estaba empujando con determinación obstinada. Luego, estaba entre las filas de arqueros.
Estas personas seguían disparando, tratando desesperadamente de encontrar lugares despejados entre los numerosos cadáveres amontonados sobre la temblorosa red de hierro. Vio a Kai mirando alrededor con una expresión perdida en su rostro. Sunny quería detenerse y tranquilizar a su amigo, pero no pudo. Deslizándose entre estas personas sin ser notado, dejó la tercera fila y corrió hacia la segunda. Aquí, su tarea de permanecer invisible se volvió mucho más difícil. La segunda fila había perdido casi toda pretensión de orden, pero seguía sin romperse. Con los guerreros bajo el mando de Efi soportando la mayor parte de la horda y resistiendo su presión, Seisan había logrado evitar que cualquier abominación llegara a los arqueros. Al menos por ahora. Esquivando a los humanos defensores y a los monstruos atacantes, Sunny entró en el crisol de la batalla. Sin embargo, no estaba aquí para luchar. Su objetivo estaba aún por delante. Moviendo sin ser visto, evadió varias escaramuzas viciosas. En algún lugar del camino, notó a Seisan en persona. La hermosa mujer estaba luchando con una gracia oscuramente fascinante. El fragmento de luz solar se elevaba y caía, guiado por su delgada mano. La cantidad de poder entregado por estos golpes, sin embargo, era nada menos que aterrador. Cada vez que el martillo de guerra golpeaba, una criatura de pesadillas se desintegraba, con trozos de quitina, hueso y chorros de sangre volando por el aire. Sin embargo, aún no era suficiente. Después de otro golpe, una figura amenazante de un carroñero de caparazón de repente agarró el recuerdo en su poderosa pinza y lo arrancó de la mano de Seisan. En el siguiente momento, ocurrió un cambio sutil en el cuerpo de la grácil doncella. Parecía como si ella creciera más alta, sus extremidades se alargaban, su columna vertebral se retorcía. Su piel gris suave se volvió como la de un tiburón y sus ojos se enrollaron hacia atrás, revelando un segundo par de pupilas, estas verticales y rodeadas por un mar de rojo. La mandíbula de Seisan se desencajó, revelando varias filas de terribles colmillos. Avanzando rápidamente, rompió fácilmente el caparazón de la criatura de pesadilla con su puño desnudo. Una fracción de segundo después, sus mandíbulas se cerraron en la articulación de la pinza, perforando el quitinoso, y desgarraron todo el miembro. Dejando atrás esa escena perturbadora, Sunny se movió hacia otra capa de sombras y corrió hacia la primera línea. Allí, la masa de abominaciones y humanos sobrevivientes era casi impenetrable. Y sin embargo, tenía que atravesarla. Inhalando profundamente, Sunny se sumergió en el mar de criaturas de pesadilla. Moviendo entre la interminable horda de monstruos como un bailarín, esquivaba y evitaba sus cuerpos caóticos en movimiento, manteniéndose en las sombras. Si lo notaban, lo despedazarían en cuestión de segundos. Si se ralentizaba, sería aplastado y aniquilado. Como una sombra, Sunny se deslizó entre ellos. Unas pocas veces, tuvo que correr rápidamente debajo de una abominación especialmente alta o saltar sobre otra. Durante unos segundos, incluso corrió sobre estos horribles monstruos, saltando del hombro de uno al caparazón de otro, y luego de vuelta al suelo ensangrentado y resbaladizo. En su camino, vio a Efi. La cazadora había perdido o desechado su escudo, y ahora giraba su lanza y la usaba para realizar ataques tanto de perforación como de corte, dibujando amplios arcos en el aire con su hoja de bronce. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y su armadura estaba rota y destrozada. Pero en su rostro, había una amplia y alegre sonrisa. Dejándolo todo atrás, Sunny se adentró más en la horda de monstruos. Unas pocas veces, pensó que lo había notado. Pero al final, las sombras lo habían mantenido a salvo. Después de un tiempo, una eternidad tal vez, finalmente logró liberarse de la interminable masa de criaturas de pesadilla. Ahora, no había nada delante de él excepto la amplia extensión del maldito agua negra. Y la masa del pico carmesí se extendía infinitamente hacia el cielo. Capítulo 323, Asedio del pico carmesí, 9.
Sunny se quedó paralizado por un momento, cautivado por la inmensidad abarcadora del pico ciclópeo que se alzaba sobre todo el mundo. Casi al mismo tiempo, la oscuridad detrás de él fue aniquilada repentinamente por una explosión cegadora de luz. El ruido de la batalla cambió, de alguna manera volviéndose aún más intenso. El aullido de la horda de pesadillas se hizo más fuerte, pero también se volvió ligeramente amortiguado, casi ansioso. Changing Star finalmente se unió a la lucha. Un momento después, cientos de voces humanas se alzaron en un grito de batalla ensordecedor, su espíritu elevado, su resolución tambaleante restaurada. Con la llegada de Nífais al campo de batalla, el equilibrio de toda la batalla cambió. Las criaturas de pesadilla se apresuraron a destruir la figura radiante solo para ser aniquiladas por ella. Casi parecían derretirse bajo el furioso asalto de la hoja incandescente, convirtiéndose en ceniza y polvo. La llegada de Nef trajo un momento de alivio a los guerreros exhaustos del ejército del soñador. En lugar de usarlo para recuperar el aliento y reagruparse, sin embargo, eligieron aprovechar esta oportunidad para lanzarse a un ataque feroz, haciendo que la horda temblara y retrocediera. Sunny, sin embargo, no estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo detrás de su espalda. Sus ojos estaban fijos en el puente de coral carmesí que se extendía sobre el vasto remolino de agua negra, creando un camino hacia la isla en la que se encontraba la torre maldita. En ella había innumerables abominaciones, cada una empujando, aullando, luchando por su turno para probar la suave carne humana. Sin embargo, la más aterradora de ellos ya no era interminable. De hecho, podía ver la cola de la horda de pesadilla, con la mitad distante del puente casi vacía. No es que eso fuera a hacer las cosas fáciles para él. Tan pronto como Sunny escapó de debajo de la red de hierro, quedó iluminado por la brillante luz del sol, sin ningún otro lugar donde esconderse. Completamente expuesto. Los ojos de numerosos monstruos ya estaban sobre él, la lujuria por la sangre y el hambre encendiendo en sus profundidades. Si quería usar el puente, tendría que abrirse paso a través de la masa ondulante de criaturas de pesadilla. San. Respondiendo a su llamado, el demonio de mármol apareció desde las sombras, sus ojos de rubí ardiendo con una fría amenaza detrás del visor del casco de ónix. El caballero taciturno se mantuvo en silencio en la orilla del agua negra y apresurada, contemplando la horda de monstruos al otro lado de su oscuro alcance. Sunny dio unos pasos hacia atrás y miró la masa de abominaciones que ya se abalanzaban en su dirección. Aquí vamos, nada más que hacer. Corriendo hacia adelante, cruzó la distancia hasta el santo, y saltó. La sombra levantó su escudo, permitiéndole pisarlo, y luego se alejó con toda su increíble fuerza. Simultáneamente, Sunny se lanzó desde este improbable trampolín y se elevó en el aire. El viento silbaba en sus oídos. Planeando por encima de la masa de agua negra y todos los horrores que se escondían en sus profundidades, voló hacia la torre carmesí con una velocidad terrible. El ala oscura se convirtió en un borrón detrás de su espalda, haciendo que Sunny se sintiera sin peso y así prolongando este estado de vuelo. Sin embargo, todavía no era suficiente para llegar a la isla. En pocos segundos, cruzó casi la mitad de la amplia superficie del remolino oscuro. Pero luego, su impulso se desaceleró y pronto, Sunny comenzó a caer. Gracias a la capa transparente, no se sumergió directamente, en su lugar planeó por el aire, acercándose lentamente al agua negra hirviente. Nunca lo lograría. Pero él nunca había planeado hacerlo. Girando su cuerpo, Sunny lanzó el Prowling Zone al coral carmesí del puente. Tan pronto como el pesado kunai mordió en él, tiró con fuerza del hilo invisible, cambiando la dirección de su vuelo. Unos segundos después, Sunny aterrizó en el puente en un rollo y saltó a sus pies. Detrás de él, el final de la horda de pesadilla todavía era ajeno a su presencia. Delante de él había un camino claro hacia la torre carmesí. Despidiendo al Darkwing e invocando de vuelta a Shadow Saint en su núcleo,
Sunny corrió hacia adelante sin perder ni un momento para mirar atrás. Pronto, el pico carmesí eclipsó todo el cielo. Parecía como si el mundo hubiera dado un giro de 90 grados, el suelo mismo se volvió vertical en lugar de horizontal. Incluso estirando su cuello, Sunny ya no podía ver la cima de la ominosa torre. Era como si el reino de los sueños fuera como una caja, y él hubiera llegado a una de sus paredes. El borde de la realidad misma. Arrojando todos los pensamientos innecesarios de su cabeza, Sunny se apresuró hacia el pico. Su objetivo estaba casi a la vista. 7 cabezas cortadas, guardando 7 cerraduras. Esto fue lo que casi les había dicho hace un año, al comienzo de este viaje maldito. En algún lugar en la base del pico carmesí, había un lugar donde se podían insertar 7 llaves en 7 cerraduras para sellar la maldición de la oscuridad devoradora bajo tierra una vez más, restaurando así el juramento de los antiguos héroes. Recuerdos de fragmentos le habían dado a la cohorte de Changjin estar estas llaves, y ahora Sunny las tenía todas en su alma. Solo tenía que encontrar las cerraduras. Y muy pronto, lo hizo. Escondido detrás de un montículo alto de coral carmesí, una vasta extensión de superficie plana llevaba hasta las paredes de la torre corrupta. En ella, dispuestas en un amplio semicírculo, 7 cabezas gigantes miraban lejos de Sunny. A pesar de que estaban mirando en la otra dirección, las reconoció inmediatamente. Estas eran las cabezas robadas de las 7 colosales estatuas que se erguían en el desierto infernal de la costa olvidada, aquellas que habían sido arrancadas de sus hombros por el terror carmesí hace miles de años y luego traídas aquí, para reposar en la base de su ciudadela por toda la eternidad. El Señor, la sacerdotisa, el caballero, el cazador, el constructor, el asesino y el extraño. Sus miradas estaban dirigidas hacia las gigantescas puertas del pináculo. Y allí, en esas puertas, la imagen de 7 estrellas brillantes estaba grabada en la piedra antigua. Cada estrella tenía un oscuro agujero en su centro radiante.